Estamos realizando de alguna manera nuestra experiencia de pastoral en esta iglesia, Rectoría Santa Catalina de Siena. Es un verdadero gusto saludarles a través de este medio. Soy Williams Montesinos. Saludos cordiales a todos, mi nombre es José Eladio Solís. Para mí es siempre un gusto estar compartiendo con ustedes el eco de la palabra. En esta ocasión también vamos a reflexionar juntamente con ustedes la reflexión, valga la redundancia, que corresponde para este domingo. Esperamos que todos vayamos reflexionando poco a poco lo que el Señor nos quiere decir. Entonces vamos a darle inicio a esta pequeña reflexión con la lectura del Evangelio que corresponde. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les dijo el amo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, José, yo creo que este pasaje del Evangelio de San Mateo es muy bonito, ¿verdad? Para empezar, esa expresión reino de los cielos, ¿a qué crees, José, o a qué nos hace referencia esta expresión que Cristo utiliza? De hecho, la palabra reino de los cielos es lo que encontramos cuando hablamos, por ejemplo, del Evangelio de San Marcos, del primer capítulo de San Marcos. Ahorita estamos en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Pero en el sinóptico, cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos perfectamente del proyecto de Jesús, es decir, de la justicia, de la libertad. Y si queremos buscar, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante, encontraremos el pasaje de Isaías, donde Jesús nos narra su proyecto salvífico, que nos dice: yo he venido a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y tantas cosas, una enumeración de elementos que Jesús nos presenta como el reino de los cielos. A veces nosotros creemos que el reino de los cielos es ver a un ejército del Señor venir del cielo con ángeles y con trompetas. No. De hecho, el mismo Jesús nos ha dicho muchas veces: el reino de los cielos ya está entre nosotros. Tal vez vamos a decir, tal vez el reino de los cielos va a venir aquí, va a venir allá, o vamos a verlo de esta manera. No, ya está entre nosotros. Y lo que Jesús nos hace para explicar es mediante parábolas. Recordemos, semanas anteriores nos ha hablado de la semilla de mostaza, de la humildad, de tantas cosas más. Hoy precisamente nos habla Jesús de unas parábolas específicamente. Entonces, el reino de los cielos, ya dijimos, hablamos de justicia, hablamos de libertad, hablamos del amor. En síntesis, hablamos del proyecto de Jesús para con toda la humanidad, que es precisamente la salvación de todos. Williams. Y es que sí, José, precisamente nos habla sobre
este reino de Dios, en una palabra podríamos decir, reino de Dios es el proyecto, ¿verdad?, de Dios que viene hacia nosotros y nos libera, ¿verdad? Es prácticamente el reino de Dios. Pero, queridos hermanos, también valiéndonos del magisterio de la Santa Iglesia Católica, vamos al numeral 547 del Catecismo de la Iglesia Católica, y nos habla precisamente de ese reino de Dios que empieza aquí, lo que ya decía José, en la tierra. Y que no es una cuestión de que hay que esperar, ¿no? Porque como José mismo lo decía, Jesús dice, ¿verdad?, el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, hermanos, este reino de Dios empieza desde aquí, con nosotros, con la venida de Cristo. Reino de Dios al cual todos los bautizados, pues, de alguna manera se insertan en esa participación activa, ¿verdad?, en ese ejercicio que de alguna manera implica toda nuestra existencia. Ahora bien, queridos hermanos, como muy bien sabemos, la cultura judía esperaba, ¿verdad?, prácticamente un reino de Dios. Esperaba un reino de Dios. Entonces, Jesús habla del reino de Dios en esta parábola que escuchamos, y que en los siguientes versículos, que también forma parte del pasaje evangélico que vamos a escuchar el próximo domingo, ¿verdad?, del grano de mostaza, ¿verdad?, lo pequeño que se hace grande, que va ahí sí que en el silencio creciendo sin hacer ruido, ¿verdad? Y entonces Jesús habla en este contexto del reino de Dios y dice, es como el trigo y la cizaña. ¿De qué nos quiere hablar, queridos hermanos, Jesús con esta expresión, con estas palabras? Hablar, queridos hermanos, habla precisamente de la existencia del bien y del mal. Pero podríamos hablar de una manera concreta el reino de Dios como la iglesia, que prácticamente, y es la que habla el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral que les he mencionado, ¿verdad?, donde nos dice que la iglesia es como la concretización del inicio de ese proyecto de Cristo, que es el reino de Dios, la iglesia. Entonces Jesús, cuando dice reino de Dios se parece al trigo y la cizaña, nos habla precisamente de que en la iglesia existe o ha de existir el bien y el mal. Y Jesús utiliza parábolas así, tan concretas, ¿verdad?, tan cercanas, tan entendibles a la gente, ¿verdad?, que le dice es como el trigo y la cizaña. Pues en aquel tiempo sembraban el trigo, pero también que un enemigo viniera y sembrara prácticamente en el campo del otro cizaña era una ofensa para los judíos, ¿verdad? Entonces Jesús habla de que el enemigo viene y siembra la cizaña. Entonces, ¿cómo es inconcebible para los judíos que esperan ese reino de Dios? Es una barbaridad, si lo queremos ver así, que Jesús hable sobre la existencia del bien y del mal en ese reino de Dios. Y más aún, es impensable dejar que el enemigo entre en ese momento determinado y pues siembre cizaña. Es impensable para los judíos. Pero al final, queridos hermanos, es que corresponde ahí sí que a la libertad de cada persona y a esa coexistencia o a esa correlación entre el bien y el mal, facultad en la cual el ser humano se desarrollará en su libertad para optar si quiere hacer el bien o si quiere hacer el mal. Al final, queridos hermanos y hermanas, el reino de Dios de alguna manera corresponde a esta lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Y saben, algo importante, algo interesante es que Jesús, una vez más, demuestra que no es el Mesías que los judíos esperaban, ¿verdad, José? Porque los judíos esperaban un Mesías pues liberador y que viniera a aniquilar el mal, ¿verdad? Pero sí, Jesús exacto, en esta parábola nos da a conocer pues que Él no viene a aniquilar de alguna manera el mal, sino pues a concretizar el reino de Dios y a esa correlación. Sí, de hecho, esta parábola
nos da paso para comprender un sentido un poquito más escatológico de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hablamos del trigo, la cizaña, está bien. Hablamos de un trigo que sabemos que nos va a servir para alimentarnos, para darnos fuerzas y para darnos vida en general. Ese es el trabajo del trigo para la humanidad. Sin embargo, la cizaña es para matar nuestro alimento. Si nos ponemos a pensar a nivel humano, a nivel personal, hay dos voces que siempre tenemos en la mente, el bien y el mal. Cuando nosotros hacemos algo, hay una vocecita que nos dice, hacelo, hace esto, hace esto, hace esto. Y hay otra vocecita que nos dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. En el momento que nosotros estemos en una realidad, por ejemplo, una realidad mala, por así decirlo, siempre habrá una vocecita que nos diga, que es la voz de nuestra conciencia, que es la voz de Dios mismo, que nos va a decir, esto no se puede hacer, porque esto tiene consecuencias, te traerá malas cosas. Esa vocecita precisamente es la parte escatológica que Jesús nos habla en esta parábola. Es decir, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Ahí sí que depende de nosotros si le damos más importancia a la cizaña, ya sabemos cuál es el destino escatológico de la cizaña. Jesús mismo ahí lo explica en el Evangelio. La cizaña cuando crezca, lo van a arrancar, lo van a amarrar y lo van a echar al fuego. Obviamente es una parábola, es una comparación, sin embargo tiene un sentido teológico, escatológico también. Al contrario, con el trigo se recoge, se pone en el granero, ¿para qué? Para alimentar a muchas personas. Esa es la concepción que nosotros debemos comprender muy bien de este evangelio que escuchamos. Depende de nosotros si queremos darle mucha importancia al bien o al mal, pero sabemos que ambos están creciendo en esta realidad. El reino de los cielos es similar a la persona humilde. Ahí se cultiva el reino de los cielos, silenciosamente, sigilosamente, pero ahí está lo bueno. De la misma manera, el mal también, sigilosamente, está en nosotros. Sacerdotes, catequistas, ministros extraordinarios de la comunión y muchas personas más que asistimos en la iglesia, si no nos damos cuenta, le vamos a dar importancia a lo malo cuando sabemos que silenciosamente está creciendo en nosotros. Así que estemos muy vigilantes antes que el enemigo nos siembre mucha cizaña. Así que con ustedes se despide José Elario Solís. Espero que sea de su agrado la reflexión y que les sirva también para la vida propia y personal de cada uno. Gracias. Hasta la próxima, queridos hermanos.